usted toma ahí su lugar y quiero ministrarlo en una palabra que sé que va a transformar su vida. Y le puse como título: por escuchar y creer, lo lograré ver. Cuando usted escucha y cree, es definitivo que lo vas a poder ver. Cuando usted escucha la palabra y usted la cree, yo no sé cuántas horas o días o meses van a pasar, pero lo que tú estás escuchando y lo logres creer, lo vas a ver. Vuélvale a la persona que está a su lado y dígale: hoy vamos a escuchar, pero vamos a creer. Y dígale así, con ojos así de verdad, de miedo, y dígale: y lo vamos a ver. Yo declaro que lo que se va a soltar en esta noche desde aquí, mis ojos lo van a ver y mis oídos lo van a escuchar, y por ende todos los que estamos aquí lo vamos a ver y a escuchar. Ahora, por escuchar y creer, lo lograré ver lo sobrenatural. Estamos hablando de una temporada, las noches de vida. Estamos hablando sobre lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios se establece o se materializa por la fe. Y cuando se materializan las cosas que es por la fe no es un tema de religión. La fe, que es creer. Si usted logra creer algo, es posible que usted lo pueda tocar. Y lo sobrenatural de Dios se materializa cuando usted lo cree y también cuando lo escucho. Y hoy quiero tocar un tema que yo sé que esta casa y todos los que estamos aquí vamos a entrar en una temporada de una cultura de hablar de testimonios. Yo no sé si usted ha venido los domingos acá en las noches en las experiencias de fe. Siempre antes de empezar la palabra, aquí siempre se suelta un testimonio, ¿sí? Y esa es la cultura que nosotros debemos de tener ahora en adelante. Tener esa cultura de escuchar que lo que a esa persona le pasó aquí, a mí me va a pasar. Que si Dios me sacó de un problema financiero, esa persona lo sacó de un problema financiero, es inevitable que Dios a mí también lo pueda hacer. Ahora, lo sobrenatural viene a través de lo que escucho, y por escuchar y creer lograré ver. La fe entra. ¿Por qué entra la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escuche esto, por favor. Así que la fe es por el oír. Todo lo que usted cree primero entra por el oír. Y le voy a dar unos ejemplos, ¿sí? Los brujos, cuando van a maldecir a alguien, ¿cómo lo dicen? A través de la palabra, lo maldicen. Los noviazgos o los matrimonios, cuando usted anda de noviazgo, usted el primero que tuvo que decir algo, y por ende usted anda de la mano con la muchacha que a usted le gusta o con el muchacho que le guste. Los matrimonios igual. Cuando usted escucha y cree que usted se va a casar y va a tener una relación con esa persona, usted lo cree y le dice que sí, pero eso vino a través de ¿qué? De una palabra. Ahora, la predicación, la gente que predica, que normalmente suelta palabra, también lo hace a través de ¿qué? De decir las cosas. Pero no es simplemente decirlas, es que la persona que lo está recibiendo pueda creer lo que está diciendo esa persona. Ahora, y es aquí donde quiero enseñarles, o quiero entrar diciendo lo siguiente: el poder que tiene un testimonio. ¿Cuánto poder tiene un testimonio? Si yo aquí pido un micrófono, le digo: cuénteme algo que Dios haya hecho a favor de ustedes, y yo le doy el micrófono, usted puede pasar aquí horas hablando del favor y la misericordia y la gracia de Dios a favor suyo. Y así podemos pasarle el micrófono a cada una de las personas que están aquí. Y de repente lo que usted está diciendo porque le pasó a una persona, le está pasando en el momento, en el mismo momento. Pero cuando usted suelta la palabra y dice: Dios me sanó, hay una persona de repente que está enferma, esa persona dice: si a esta persona le pasó, a mí también. Entonces todo entra cuando yo lo escucho, y el testimonio tiene un poder increíble. Ahora, ¿el testimonio qué es? El testimonio es que algo puede volver a pasar. ¿Sí? Si Dios me sanó a mí, yo digo: Dios me sanó a mí. Hubo un milagro de sanidad en mi vida. Hay una persona que está enferma, y eso es lo que está provocando, es que cuando yo la suelto, lo que esa persona que está recibiendo está diciendo: Dios, vuélvelo a hacer, pero ahora hazlo conmigo. Y necesitamos entrar en estar declarando las cosas que hace Dios, aunque creamos que sean insignificantes.
Pero Dios anda buscando que los hijos de Dios abramos nuestra boca para que mucha gente empiece a creer en lo sobrenatural que Él es. Hay gente que dice: yo no creo eso que Dios sana. Pero cuando viene una persona desahuciada a ese lugar y da un testimonio diciendo que la habían desahuciado porque tenía cáncer y ahora usted la ve normal y Dios la sanó, la gente tiene que empezar a creer lo sobrenatural de Dios. Y cuando usted y yo abrimos nuestra boca, lo sobrenatural del cielo se tiene que establecer aquí en la tierra. Por eso usted necesita abrir su boca para que las cosas del cielo se materialicen aquí y la gente empiece a creer lo que usted cree. Y esto nos provoca a nosotros a no retener lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y necesitamos abrir nuestra boca. Y quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Dice lo siguiente: a Juan ya todos los discípulos habían muerto y a Juan lo exilian en una isla llamada Patmos y él está solo ahí exiliado, ¿verdad? Imagínate que es estar exiliado solo en una isla, ¿verdad? Pero cuando él está en ese lugar, él recibe la revelación del Apocalipsis, todo lo que va a pasar en los finales de los tiempos. Y un momento dado, dice en el capítulo 19, en el versículo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Lo voy a poner en contexto. A Juan se le aparece un ángel para darle una revelación. Y él, donde ve al ángel, dice que él se postró a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Escuche bien: cada vez que usted y yo retenemos el testimonio de Jesús, nos volvemos en profetas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted cree que Jesús murió y resucitó, y usted se lo dice a otra persona, esa persona lo cree, usted se está volviendo en la voz de Dios. Y esa persona va a empezar a creer a través de lo que usted está diciendo. Pero si usted también le recita lo que dice Isaías 53, que por su llaga somos sanos, esa persona puede ser sana y usted está siendo usado por Dios también. Entonces el ángel le dice: yo soy consiervo igual que usted, no me adore a mí, adore a Dios. Yo soy consiervo, usted y yo hacemos lo mismo, damos testimonio de lo que Jesús puede hacer. Y cada vez que venimos a la casa de Dios a escuchar palabra, a ver milagros que le pasan a las personas o milagros que me han pasado a mí, yo me vuelvo una persona que tengo un testimonio de Jesús. Y por ende nosotros nos volvemos el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Jesús. Eso quiere decir que si hace años atrás, hace 2000 años atrás, Jesús murió en una cruz por nosotros, y hoy en el siglo XXI seguimos diciendo que Jesús murió en una cruz, es porque hubo un montón de personas que fueron pasando el testimonio boca a boca, diciendo que hubo un Jesús que murió, que resucitó y que te puede dar salvación, pero que también te puede dar sanidad, que te puede levantar cuando estás caído, que te puede prosperar en los momentos de dificultad, que puede traer luz cuando estás en la oscuridad, que te puede levantar cuando estás en el peor momento de tu vida, que puede restaurar un matrimonio, que puede traer salud, que puede hacer un montón de cosas. Y yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar en este lugar. Lo que yo sí sé es que cuando usted se enamora del testimonio de lo que Jesús puede hacer, podrán pasar siglos de siglos de siglos, pero la boca de Dios nunca se va a callar, porque aquí hay hijos que creen que Jesús lo puede seguir haciendo hoy, mañana y por siempre. Hoy yo vengo a declarar que hoy se levanta una generación de personas que creen lo que Jesús puede hacer, no simplemente porque lo escucharon, sino es que lo están viviendo, lo están respirando, lo están sintiendo, que en los momentos de dificultad, los momentos más difíciles de mi vida, Dios los va a usar para que sea un testimonio fuerte a oídos de otras personas. Hoy yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que cuando abramos nuestra boca será para testificar la grandeza que Dios puede hacer. Y mucha gente piensa que Dios está muerto, que Dios es historia, que lo que está escrito en la Biblia es simplemente historia. La historia se vuelve real cuando hay hombres y mujeres de fe empiezan a decir: si lo hizo con esa persona, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo con ese matrimonio, lo va a hacer conmigo. Y aquí le está hablando un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. 11 años en drogas. Y esto necesita una mamá escucharlo. Por eso los testimonios dan fe. Si usted lo cree,
a lo que yo le voy a decir. Si usted lo cree, mamá que me está viendo, que me está escuchando o está aquí, en los próximos días tu hijo va a volver a casa. 11 años en drogas, prácticamente viviendo en la calle, y una noche tuve un encuentro con Jesús. Me salvó, me sanó, y hoy estoy aquí delante de ustedes sabiendo de que cuando yo le creí a ese tal Jesús que yo escuchaba que decían un tal Jesús, pero cuando yo dejé de escucharlo y empecé a verlo, la vida mía empezó a cambiar. Yo sé que es lo que está, y quiero contar ese testimonio. ¿Por qué? Porque es importante que usted lo escuche, porque aún en sus peores momentos Dios tiene el control de su vida. Aún en los peores momentos de oscuridad Dios está trabajando a favor tuyo. Y yo acuerdo que un día estaba con un amigo sentado en una banca y estábamos consumiendo en una banca, y yo estoy delante de él y estábamos hablando. Y yo me acuerdo que el amigo mío que estaba al frente empezó como a encogerse y se puso pálido y se asustó todo. Yo le dije, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y él no podía hablar y me hacía como señas que volviera a ver. Cuando yo siento atrás algo, yo vuelvo a ver y veo un tipo que viene con un revólver a dispararme. Pero cuando yo vuelvo a ver, él se dio cuenta que no era la persona, se estaba equivocando de persona. Porque había un tipo ahí en el barrio, ¿verdad?, que era igual que yo. Usamos el pelo largo, éramos altos, y era una persona que constantemente hacía cosas que no tenía que hacer, y seguro le debía un dinero a alguien, no sé. Y cuando esa persona llegó pensando que era la otra persona a dispararme a mí, cuando él se dio cuenta, él bajó el revólver y dijo, casi cometo un error. Si yo no me hubiera puesto de pie, si yo no hubiera sentido eso que en ese momento sentí, probablemente hoy no estuviera hablándole a usted. Estuviera tal vez muerto por un error, porque yo no era. Pero Dios sabía el plan que había detrás de todo eso. Dios sabía que se iba a levantar un día una persona a poder hablar de Jesús, que pudiera ser de bendición a muchas personas más. Que Dios sabía que Él podía contar conmigo, pero en ese momento de oscuridad tal vez ni yo mismo me lo creía. Pero Dios de antemano sabía que en ese hombre algo iba a pasar. Hoy quiero decirte algo, tal vez no hayas visto algo sobrenatural de Dios. Tal vez hoy te sientas insignificante para el mundo, para tu familia, para las personas te hayan humillado, te hayan menospreciado. Pero detrás de todo eso hay un Jesús que está confiando en ti y tiene un plan perfecto y único para cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo contar esto. De repente usted pueda contar algo más poderoso que le haya pasado, pero detrás de todo lo que usted está viviendo hay un Dios que tiene un plan perfecto que se tiene que cumplir y que muchos oídos tienen que escucharlo. Y es ahí donde se glorifica el nombre de Dios, no el nombre de un hombre, sino el nombre de Dios, diciendo Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Quiero decirte esto: si hoy estás en el lodo cenagoso, si hoy estás viviendo circunstancias difíciles, ahí Dios está trabajando contigo. Pero cuando te logres salir de ese lodo, cuando logres levantarte, muchas personas empezarán a oír lo que Dios en los momentos difíciles estaba gestando. Hoy quiero decirte, ten ánimo, porque Dios está gestando una obra perfecta y preciosa en cada uno de los que estamos aquí. Y cuando salga a la luz esta gestación, verás la gloria de Dios manifestarse, no simplemente en usted y en su familia, sino en muchas otras familias. Así que hoy no podemos callarnos. Nosotros, te voy a decir varias cosas de los testimonios. Los que retienen el testimonio es importante, ya que en él se desatan los milagros. Cuando usted retiene un testimonio que alguien contó, usted dice, si le pasó a él, me va a pasar a mí. Y en cualquier momento se desata el milagro. Es que Dios me sanó, a mí Dios también me tiene que sanar, y se desata el milagro. Porque no es simplemente retenerlo, es creerlo. Una cosa es retenerlo y otra cosa contarlo. Es tiempo de que empecemos a hablar las cosas como son. Porque el mundo habla, la gente dice, y los hijos de Dios no hablan de las maravillas que Dios aún puede hacer. No es simplemente retenerlo, hay que contarlo. El testimonio hay que ponerlo a trabajar.
Es mejor, dice una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que la mejor predicación es que me vean la espalda, o sea, que me vean actuar. No es recitarle todos los versículos, es que cuando yo creo el versículo, yo lo actúo, lo pongo a trabajar. Y a veces es más fácil decir lo que Dios ha hecho que recitarle toda la Biblia. La gente de repente hoy, aunque es la palabra poderosa de Dios, no anda buscando que le recitemos los versículos. Andan buscando que un versículo camine, que un versículo ande suéter, que un versículo respire. Y ese versículo es usted y soy yo, a través de un testimonio, a través de lo que Dios puede hacer. Escucha esto: el testimonio de algo que Jesús hizo profetiza de lo que Él puede hacer. Si Dios hizo algo contigo, está profetizando que Jesús lo puede hacer con otra persona. Cada testimonio es una semilla. Por favor, recíbame esta palabra. Cada testimonio es una semilla para un testimonio de la misma especie. Dios me sanó. Cuando usted declara Dios me sanó, lo puede hacer con usted. Usted está pasando la semilla del testimonio a otra persona. ¿Y qué va a dar a luz? El mismo fruto, la misma especie. Porque yo también estoy pasando por un momento de enfermedad. Si Dios lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Y eso es el poder que tiene el testimonio. Es una semilla, se pasa una semilla de la misma especie y hace un milagro en la misma especie. Cada testimonio tiene un poder reproductor en sí mismo. Es lo mismo de la semilla. Yo creo que aquí no me dio permiso el Espíritu, ahorita lo hago, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. ¿De qué o cuáles testimonios te estás nutriendo? Recuerde que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y usted, para poder escuchar, necesita que alguien lo diga. Entonces eso quiere decir que hay testimonios que dan vida y hay testimonios que dan muerte, ¿sí? Que solo hablan de cosas malas, de que no va a pasar. No, eso yo estoy pasando por eso y no me pasó nada a mí. A usted tampoco le va a pasar. Uy, que hay que tener cuidado con esos amigos, ¿sí? Ahora, ¿de qué testimonio te están nutriendo? Escucha esto, por favor. Los testimonios están para transformar nuestra mentalidad y naturaleza. Diga, mentalidad y naturaleza. Escucha estos dos ejemplos. Los testimonios están para transformar nuestra mentalidad y naturaleza. Le voy a dar dos ejemplos. Número uno, Jesús se topa a un ciego y el ciego quiere ser sano, ¿sí? Para Jesús era fácil ponerle las manos y decirle reciba el milagro y vuelva a ver. Pero Jesús quería romper la mentalidad de esa persona. ¿Y qué hizo? Escupió al suelo y hizo barro con la escupa y se la untó en los ojos al ciego y le dijo, ahora sí, vaya, lávese. Cuando él fue y se lavó y se quitó el barro que Jesús había hecho con su saliva, el ciego empezó a ver. La mentalidad del ciego tuvo que cambiar y los que estaban viendo también. ¿Qué le pasa a este tipo escupiendo al suelo y haciendo barro y untándoselo a este hombre ciego? Seguro se está burlando de él. Y así pasa mucha gente que está a nuestro alrededor. Estamos orando por la persona que tiene una necesidad o tiene una enfermedad y le estamos metiendo fe, estamos creyendo que el milagro va a pasar. Y hay gente alrededor, espectadores, diciendo, otra se está burlando de él. ¿Para qué hacen tanto show? Me explico, hay personas que hacen eso y están a nuestro alrededor. Pero bendito Dios, que yo creo que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Que si es a través de una saliva, puede ser a través de una mano, pero que el milagro pasa, va a suceder. Y la mentalidad de muchas personas tiene que cambiar el día de hoy, porque hoy se levanta un montón de personas creyendo que a través de un milagro, a través de orar, la gente va a empezar a creer en Jesús. Y escuche esto, dicen que los testimonios transforman la naturaleza. Dice que había un hombre con 38 años en el pozo de Bethesda, donde estaban todos los enfermos. Y decía, el testimonio decía que de vez en cuando bajaba un ángel del cielo, tocaba las aguas y el que llegaba primero era sano. Y ahí había gente años de años esperando que tocaran las aguas. Pero un día el que hacía el milagro de tocar las aguas se presentó delante de ese hombre llamado Jesús.
y le dijo: levántate. La naturaleza de ese hombre, 38 años postrado en el suelo, esperando que alguien lo llevara a tocar las aguas para ser sano. Esa misma noche se presentó delante de él el dador de milagros llamado Jesús. Y Jesús le dijo: ponte de pie. Y él le dijo: ah, Señor, si usted supiera. Y le da una excusa en vez de levantarse. Y Jesús lo pone de pie, y su naturaleza de por 38 años cambió, porque hubo un testimonio ahí vivo creyendo que ese Jesús iba a hacer un milagro. Entonces los testimonios cambian la mentalidad y transforman también la naturaleza. Cuando Dios entrega un testimonio, entrega una semilla que saldrá una cultura. Si Visión de Impacto empezamos a dar semillas, se va a convertir en una cultura. Y vamos a empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Quién quiere vivir en lo sobrenatural de Dios? Usted necesita escuchar fe, necesita escuchar milagros. No simplemente decir lo vas a lograr, lo es posible hacerlo. No, yo necesito verlo. Yo necesito que alguien me lo diga que es verdad. Y cuando la gente empieza a abrir su boca, milagros van a empezar a suceder. Si le pasó a él, me va a pasar a mí. Si el matrimonio se restauró, mi matrimonio también. El hijo vuelve a casa, porque Dios tiene el control. Y a partir de esta noche, en la cultura de esta casa, empezaremos a ver milagros suceder a través de las cosas que Dios va a hacer a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de tu empresa, de tu trabajo, de todo lo que tú hagas. Hay personas que necesitan escuchar lo que está pasando en tu vida. ¿Sabe qué significa la palabra testimonio? Testimonio significa registro oral o escrito de algo que fue hecho. ¿Sí? ¿Alguien anda una Biblia física? No, nadie. Ahora todo el mundo solo teléfono. Pero le voy a decir algo sobre la Biblia. La Biblia es 100% escrita de testimonios. Entonces, si un testimonio es el registro oral o escrito de algo que fue hecho, entonces todo lo que fue escrito en la Biblia fue porque alguien lo escuchó. Jesús sanó a un paralítico de 38 años, lo escribieron. Y hoy, en el 2022, estamos leyendo este versículo y lo creemos. Isaías 53: por su llaga fuimos sanos. ¿Hace cuántos años atrás pasó eso? Hoy lo seguimos creyendo porque alguien lo escribió. La Biblia, es el 100%, son puros testimonios de personas que la escucharon y luego la escribieron. Cuando veas algo que Dios hizo, Él profetiza que lo puede volver a hacer. Número 2, los testimonios son herencias generacionales. Hay una historia en la Biblia que dice, le dice Dios a Josué: van a pasar el río Jordán y lo van a pasar en seco, se va a abrir el río. Y lo que van a hacer es que van a sacar 12 piedras, que cada piedra representa una de las 12 tribus de Israel. Y cuando salgan las van a poner como testimonio, dijo Dios a Josué, como testimonio que yo los hice pasar en seco el río. Y cuando sus hijos le pregunten qué son esas piedras, ustedes le dirán: el Dios mío nos sacó vivos, pasamos en seco el río. Eso quiere decir que de generación en generación, cada vez que veían esas 12 piedras, que eran unas piedras normales, para ellos significaba mucho. Era un testimonio vivo que el Dios que había sacado a sus abuelos iba a sacar a sus padres. Y no simplemente iba a sacar a sus papás, iba a sacar a sus hijos. Y cuando los hijos fueran papás, va a sacar a los hijos de ellos. Hoy quiero decirte que si nosotros callamos, las piedras hablarán. La Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y el día de hoy esas piedras todavía existen y todavía hablan de las gloriosas maravillas que Dios puede hacer. Y es imposible que unas 12 piedras que no pueden hablar hablen más que los hijos de Dios. Y retenemos lo que Dios puede hacer. Y hoy Dios quiere quitarnos la mordaza de las maravillas que Dios puede hacer. Los testimonios los logro entender. Yo logro entender los testimonios, y lo sobrenatural de Dios se vuelve cultura. ¿Sí? Dios es el mismo, diga conmigo, de ayer.
de hoy y por siempre. No es posible, Dios no cambia. Dice la palabra que en Él no hay sombra de variación alguna. Si fue el mismo de ayer, va a ser el mismo de hoy. Y si fue el mismo de hoy, el mañana va a ser el mismo. Y así sucesivamente. Porque Dios es un ciclo de milagros. Dios es un ciclo de lo sobrenatural, que anda buscando depósitos donde Él pueda depositar cosas para que los milagros se vuelvan y se hagan realidad. Dios es un Dios estable. Diga conmigo: mi fe debe fundarse en su estabilidad. ¿Por qué en su estabilidad? Porque Él no cambia y mi fe no puede cambiar. Si no pasó hoy, pasará mañana, y si no, pues pasará en cualquier momento. Pero mi fe, como es el de estable, no puede cambiar. Y nosotros hemos dejado de ver milagros o lo sobrenatural de Dios porque hemos dejado de creer. Y a mí me ha pasado. Entramos en temporadas que estamos con el motor de fe al 100%. Y un momento a otro, como no vemos nada, nos empezamos a agachar y empezamos a compresionar el motor. No, ya creo un poquito menos. No, y cuando llegamos a fin de año, llegamos gateando, casi así, ¿verdad? Y dejarle agua. Porque dejamos de estar estables en Él. Mi Dios es un Dios estable. Los testimonios son herencia que debo llevarlos a otro punto. No sé si a usted le ha pasado, si en su familia hay un testimonio bien bueno que hasta el día de hoy le pasó a su tatarabuelo y todavía se habla, ¿cierto? Es que a abuelo le pasó aquella cosa, aquel milagro, y todavía hoy se sigue hablando de eso. ¿Por qué? Porque los testimonios son herencia que debo llevarlos a otro punto. Hoy quiero declararte algo. Ahora al final vamos a orar por milagros, ¿sí? Y cuando Dios haga el milagro, usted va a tomar ese milagro y usted va a decir: este milagro que Dios hizo conmigo, se lo tengo que pasar a alguien. ¿Y cómo se lo paso? Contándoselo. Y cuando esa persona escuche lo que le pasó a usted, esa misma persona, porque hay un montón de chismosos, esos son los chismosos santos, esos se caen permisos que hablen, y ellos se van a ir a contarle a otro y decirle: mira que a María Dios la sanó. Ay, si Dios sanó a María, me va a sanar a mí también. Y se va a empezar a llevar de puntos en puntos la gloria de Dios. ¿O no es cierto que hasta el día de hoy predicamos de Jesús por 12 locos llamados los discípulos de Jesús, que retuvieron la palabra, retuvieron los milagros que hicieron, y hasta el día de hoy seguimos hablando de Jesús por personas que retuvieron su testimonio? Y así será hasta que Jesús venga. ¿Quieres llevar un buen ambiente a tu casa? Eso es un consejo. ¿Quieres llevar un buen ambiente a su casa? Hable de testimonios. Hable las cosas que Dios ha hecho. Hable lo que Dios puede hacer. Hable en su mesa. Y ahí en el libro de Salmos 119, capítulo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mira lo que es un testimonio. Un testimonio es una delicia y es un consejero. ¿Por qué? ¿Qué es una delicia? Una delicia es que algo que te alimenta, ¿sí? Qué rico ir a comer, ¿verdad? Qué delicia un trozo ahí de carne, ¿sí? Eso es la delicia. Yo escucho este testimonio y me alimenta tanto. Y cuando usted se alimenta, le da fuerzas y usted cree que va a pasar. Cuando Dios hace algo con otro, también lo va a hacer conmigo. Número 2, dice que el consejo, que un testimonio es un consejo. ¿Qué es un consejo? Es sabiduría. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando Dios haga el milagro en su vida y usted lo empieza a contar, van a hacerle fila para que le explique cómo fue que pasó. Y usted le va a dar consejería a esa persona. Mira, yo hice esto y esto y esto, ¿sí? Haga lo mismo, a ver si le sale igual. Pero usted puede dar consejo de lo que Dios puede hacer. Entonces los testimonios son delicias y son consejeros para nosotros. Me encanta con esto, ya voy terminando y quiero soltar aquí algo buenísimo. Mira lo que dice Mateo 14, versículo 34-35. Yo no se los pasé, se los voy a leer para ponerlo en contexto, ¿sí? Dice que Jesús llega a una ciudad, que cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, Jesús toma una barca, coge el ferry y cruza al otro lado. Dice que cuando la gente lo ve,
lo reconoce que era Jesús. ¿Cómo rayos la gente conocía a Jesús si venía de otro lado? De boca en boca, de testimonio en testimonio, la gente empezó a decir, ya sabía quién era Jesús. Y dice que cuando cruzó al otro lado y finalmente llegó hasta Genezaret, cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido. Y empezaron a traerle todos los enfermos. No le dijeron ni hola. Y una vez le pusieron los enfermos a Jesús, aquí está. ¿Por qué? Porque Jesús era conocido como el dador de milagros. Ya Jesús no era conocido como el carpintero, el hijo José y de María. No, ya era conocido como el que podía hacer un milagro, como el que podía sanar a un leproso. Ya él lo conocían como que podía darle la vista al ciego, que podía levantar al paralítico. Ya Jesús lo habían conocido como una persona de milagros. Y no lo saludaron, ni le dijeron ora, ni le dieron agua, ni le dieron vino. Lo que le dieron fue: tome, trabaje, haga lo que usted es especialista en hacer. Y quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Jesús, el trabajo de Él es poder levantar a las personas. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Si nosotros le creemos a Él, podemos convertirnos en un testimonio de lo que Jesús puede hacer. Pero nosotros necesitamos provocar que Él haga un milagro en la vida de nosotros. Como estas personas, cuando vieron a Jesús, dijeron: ahí está el milagro, vamos a traer a los enfermos, para que esos enfermos se conviertan en un montón de testimonios, para que toda la región pueda creer como nosotros creímos. Hoy yo vengo a declararte que en la región donde usted vive empezará a conocer a Jesús, no simplemente porque tienes un grupo en casa, porque andas con la Biblia. La gente te empezará a conocer porque en tu casa empezarán a ver milagros, y donde hay milagros hay testimonios, y empezarán a ver la gloria de Dios a tu favor, si tú lo puedes creer. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Jesús, porque Jesús está aquí y Jesús puede hacer cosas a favor de todos los que estamos aquí. Ahora, escuche esto. Aquí se pone cardíaco esto. Dice que les ponen a los enfermos, y dice el verso 36 que está ahí. Dice: le rogaban, la gente le rogaba a Jesús, le rogaban que los dejara tocar, aunque fuera el borde de su manto. Le rogaban: déjenme solo tocar el borde aquí, esto de aquí, solo esto, eso, nada más eso necesito. Le rogaban que lo dejara tocar aunque fuera el borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Ponga atención, eso es en Mateo 14:36, ¿sí? Pero lo quiero llevar a Mateo 9:20. Dice: entonces una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. Del capítulo 9 al capítulo 14, yo no sé cuántos días de camino habían, cuántos kilómetros, no sé. Pero del capítulo 9 al 14 alguien llevó el testimonio de que esta mujer había tocado el borde, y ahora la gente en la otra ciudad le rogaba tocarle el borde, porque habían escuchado que esa mujer, con solo que le tocara el borde de su manto, iba a ser sana. Entonces la gente había escuchado aquel testimonio, y en esa ciudad de Genezaret ya la gente decía: Jesús, solo el borde, aquí yo voy a ser sano. Y lo mismo que le había pasado a la mujer del flujo de sangre, le estaba pasando a todas las personas en el capítulo 14. Yo no sé cuántos kilómetros había de ciudad en ciudad, yo no sé cuántos días, no sé cuántas horas, pero lo que yo le aseguro algo a usted en esta noche es que cuando usted se atreva a abrir su boca, su testimonio va a pasar fronteras. Muchas familias lo van a escuchar y van a ser bendecidas, y muchas personas se van a levantar de la condición que están pasando por causa de usted abrir su boca. Yo no sé cuál fue la persona que corrió de ciudad en ciudad a decirle a la gente: pero ese Jesús, con solo que le toque el borde puede ser sano. Yo no sé quién fue. Lo que sí estoy seguro es que esta persona que llevó ese testimonio a la otra ciudad fue un bendito o una bendita de Dios, por una simple razón. A veces nosotros somos tan estructurados que queremos que pongan las manos. No, si no es así, entonces yo no recibo el milagro.
si no es de esta forma como yo lo soñé y se lo pedí a Dios. A veces las cosas no son así. A veces con simple y sencillamente que un milagro suceda es cuando usted lo crea. Y si usted lo cree, que hoy Jesús te puede sanar, que hoy Jesús te puede levantar, que hoy el diagnóstico, aunque sea malo, puede revertirse. Si usted lo cree, que puede pasar algo increíble de parte del cielo, hoy puede pasar. Pero no depende de mí, depende de lo que usted pueda creer. Y la palabra se soltó. Ahora hay que provocar que el milagro pase. Y termino con esto. Una cultura se establece sobre los testimonios. Pregunta: ¿quién sabe o alguien vio quién es Juan Santamaría? Aquí el héroe nacional. Hay fotos. Pero alguien dijo que Juan Santamaría quemó el mesón. Y ahora es héroe nacional y tiene una estatua ahí en Alajuela y todo. Pero nadie lo vio. Y es un mito urbano aquí en Costa Rica. Nadie sabe si existió o no. Pero la gente cree que un Juan Santamaría que quemó el mesón y por él ganó la batalla. Entonces, lo que usted pasa de generación en generación se va a convertir en una cultura. Y si nosotros hoy empezamos a contar las maravillas de Dios, van a pasar generaciones de generaciones de generaciones escuchando las maravillas que Dios puede hacer. Y termino con esto. Dice Salmo 119, 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Usted quiere levantarse y volverse a motivar. Recuérdese lo que hizo Jesús un día por usted, el milagro que Dios hizo a favor suyo. Y ese día usted en su peor momento se va a levantar, porque si Dios lo pudo hacer una vez, Dios lo puede hacer otra vez y las veces que Él quiera, porque Él lo que anda buscando es poderse manifestar en la vida de cada uno de nosotros, si le podemos creer a Él. Amén. Y aplicación práctica para todo eso que le cabe hablar: cuide cómo o cuide qué está oyendo usted. Práctico. ¿Qué estás escuchando hoy? De repente hoy estás escuchando: de esas no sale. Ya el diagnóstico está. Ya el diagnóstico está listo. Dice que es cáncer, que vas a morir. De repente hoy estás escuchando: no puedo, no tengo. Y tal vez esas voces que estás escuchando hoy puede ser la motivación perfecta para que usted se levante y lo puedas cambiar. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies? ¿Qué tal si hoy usted con Dios se vuelve un atrevido en la fe? Y usted le dice a Jesús: yo quiero ser un testimonio para ti.